Hola queridos amigos del violonchelo, ¿cómo están? Yo soy Génesis y esto es Gagachelo. Para el día de hoy veremos la segunda posición y sus variaciones. Si aún no la conoces o te cuesta aún identificarlas, quédate conmigo hasta el final del video para que veas que es más fácil de lo que piensan. ¡Comencemos! La segunda posición es un poco confusa ya que tiene unas 4 variaciones. Estas variaciones serían la segunda posición baja cerrada, la segunda posición baja abierta, la segunda posición alta cerrada y la segunda posición alta abierta. Pero en forma resumida es correr el primer dedo donde iría el segundo dedo o correr el primer dedo donde iría el tercer dedo de la primera posición. La base de nosotros va a ser la primera posición, de ahí vamos a ubicar la segunda posición. Y como ven, hay dos tipos de segunda posición, donde va el segundo dedo o donde va el tercer dedo. Moviendo el primer dedo, donde iría el segundo dedo de la primera posición, vamos a llamarle segunda posición baja. Y donde iría el tercer dedo, pero corriendo el primer dedo allí, vamos a llamarle segunda posición alta. Pero cada una de estas dos posiciones tiene sus variaciones también, ya que la segunda posición baja tiene posición baja cerrada y segunda posición baja abierta. Y la segunda posición alta sería segunda posición alta cerrada y segunda posición alta abierta. Vamos a ver cada una de ellas en detalle. Para hacer la segunda posición baja, primero ubicamos nuestra primera posición que ya conocemos y aquí vamos a tener en cuenta el segundo dedo que lo vamos a sustituir por el primero. Entonces ahí ya tienen su segunda posición baja. Y al hacer este movimiento también voy a mover el pulgar, lo voy a mover junto con el primer dedo. No voy a dejar el pulgar atrás porque ahí cuando yo haga cuerdas al aire me va a devolver a la primera posición. Entonces yo necesito cambiar de posición y siempre va a ser en bloque. El cambio de posición lo vamos a hacer en bloque. Entonces yo tengo mi primera posición, busco el segundo dedo y allí es donde voy a arrastrar mi primer dedo y el pulgar hasta la segunda posición. Esta segunda posición es baja. Si la vemos en todas las cuerdas, entonces en cuerda La yo tendría un Do natural con segundo dedo. ¿Qué quiere decir? Que entonces el Si, que es con primer dedo, lo voy a correr al segundo dedo que era Do. En cuerda Re también ubico el segundo dedo y aquí voy a correr el primero al segundo. Y voy a tener un Fa natural. Para cuerda Sol, igual ubico toda la primera posición, busco el segundo dedo y el primer dedo lo voy a correr a donde estaba el segundo dedo y voy a tener mi segunda posición baja, que sería un Si bemol. Y en cuerda Do también ubico mi primera posición, busco el segundo dedo y lo corro a donde estaba el segundo dedo y voy a tener Mi bemol. Entonces mi segunda posición baja va a ser Do, Fa, Si bemol y Mi bemol. Y de aquí entonces vamos a tener unas dos variantes más que serían la segunda posición baja cerrada, que es con cada dedo un semitono de distancia, o la segunda posición baja abierta, que va a ser con una extensión entre el primer y segundo dedo.
posición alta la vamos a ubicar también en nuestra base de la primera posición y aquí vamos a estar pendientes del tercer dedo, el cual vamos a sustituir por el primero. Aquí tendríamos nuestra segunda posición alta en cada una de las cuerdas y las notas serían en cuerda La, Do sostenido o Re bemol. En cuerda Re sería Fa sostenido o Sol bemol. En cuerda Sol sería Si natural. Y en cuerda Do sería Mi natural. Y así como en la segunda posición baja, también vamos a tener entonces segunda posición alta cerrada y segunda posición alta abierta. Vamos a ver cada nota de ellas. Amigos, eso sería todo para el día de hoy. Espero haber sido lo más clara posible y si les quedó alguna duda, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Si les gustó este video, regálenme un like y suscríbanse a mi canal activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. Por cierto, si desean ver clases particulares, les dejo en la descripción del video un link a mi Patreon donde podrán escoger diferentes formas de clases para que aprendan mucho más. ¡Chao!